celestes, recibe los cantos de gloria y loor. Bendito tú seas, te cantan las huestes, que tú redimiste, oh gran Salvador. Solo a Dios la gloria, el Padre perfecto. Solo a Dios la gloria, Jesús nuestro bien. Solo a Dios la gloria, el gran Paracleto. Solo a Dios la gloria por siempre. Amén. Por Cristo el amado, tu pueblo escogido, de antaño apartado, le das su lugar. Tú le haces acepto y le has bendecido en riqueza y gracia por tu voluntad. Solo a Dios la gloria, el Padre perfecto. Solo a Dios la gloria, Jesús nuestro bien. Solo a Dios la gloria, el gran Paracleto. Solo a Dios la gloria por siempre. Amén. Por eso la gloria a tu nombre bendito rendimos fervientes, oh Dios eternal. A ti sea la gloria, oh Dios infinito. A ti sea la gloria por siempre jamás. Solo a Dios la gloria, el Padre perfecto. Solo a Dios la gloria, Jesús nuestro bien. Solo a Dios la gloria, el gran Paracleto. Solo a Dios la gloria por siempre. Amén. Solo a Dios la gloria. ¿Por qué? Porque Él nos redimió, porque Él nos hizo aceptos en el amado, aceptos en Cristo Jesús. Y por eso nuevamente estamos alabando el nombre de nuestro Dios esta mañana, para también estar en este lugar y llevar hasta los lugares donde ustedes nos están viendo, nos están escuchando, la palabra de nuestro Dios. Participemos entonces, hermanos, activamente de ella, a través del canto, a través de la lectura. Y en esta ocasión vamos a leer este pasaje de la Escritura. Se encuentra en el Salmo 156. Vamos a leerlo todos juntos. Que todo lo que respire alabe al Señor. Aleluya, alabado sea el Señor. ¿Respiramos? Pues entonces alabemos el nombre de nuestro Dios. Que todo lo que respira alabe el nombre de nuestro Dios. Exaltemos a nuestro Dios porque Él es santo, dice la siguiente alabanza. Exaltad el Señor nuestro Dios. Exaltad el Señor nuestro Dios. Y postraos ante el estrado de sus pies, nuestro Dios santo es. Y postraos ante el estrado de sus pies, nuestro Dios santo
vez más. Exaltar el Señor nuestro Dios. Exaltar el Señor nuestro Dios. Y postraos ante el estrado de sus pies, nuestro Dios santo es. Y postraos ante el estrado de sus pies, nuestro Dios santo es. Y postraos ante el estrado de sus pies, nuestro Dios santo es. Y postraos ante el estrado de sus pies, nuestro Dios santo es. Porque Él es santo. Y dice también la palabra de nuestro Dios en el Salmo 67, que todos los pueblos alaben al Señor. Y nos dice ¿por qué? Porque resplandece su rostro sobre nosotros, porque Él va a juzgar a todo su pueblo y a toda su nación, a todo su pueblo la pastorea, a todos nosotros nos pastorea. Entonces es nuestra oración al Señor que siempre nos bendiga y que toda la tierra tema su nombre y que le alaben todos los pueblos. Nosotros tenga Dios misericordia y bendiga todo nuestro ser. Resplandezca su rostro en nosotros para que le conozca toda la tierra. Te alaben todos los pueblos. Te alaben todos los pueblos, te alaben todos los pueblos, te alaben todos los pueblos. Las naciones conozcan su buen camino y se gocen en nuestro Señor, porque Él juzgará a todo pueblo y a toda nación la pastoreará. Te alaben todos los pueblos, te alaben todos los pueblos, te alaben todos los pueblos, te alaben todos los pueblos. Dios bendice nuestra tierra y da su fruto, porque grande es nuestro Señor. Te pedimos nos bendiga siempre y que toda la tierra tema tu nombre. Te alaben todos los pueblos, te alaben todos los pueblos, te
alaben todos los pueblos, te alaben todos los pueblos, te alaben todos los pueblos, te alaben todos los pueblos, te alaben todos los pueblos, te alaben todos los pueblos. Que todos los pueblos le alaben. Amén. Amén. Gracias al Señor. Qué bueno que podemos estar aquí reunidos y podemos entonces leer y adorar juntos. Entonces te invito a que podamos leer el texto que hoy está presente para nosotros, Romanos capítulo 12, versículo 11. Dice así las Escrituras: no dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu de Dios. Te invito a que oremos ahora. Padre, gracias por tu bondad. Gracias por la misericordia tuya y por lo que tu palabra nos enseña día a día. Padre, tú nos has llamado a ser siervos y siervas tuyos. Siervos y siervas tuyos que para poder hacerlo necesitamos ser transformados por la presencia de tu Espíritu. Guía tú, Señor, nuestras vidas, de tal manera que podamos ser instrumentos tuyos, de tal manera que podamos transmitir acerca de tu gloria a la gente que está en el derredor nuestro. Que tu amor, tu cuidado, Señor, tu bondad se manifiesten sobre nuestra vida en este tiempo. Y pedimos, Señor, que sea tu obra, Padre, a través de nuestra propia vida, la que nos esté transformando para hacernos de solamente oidores a convertirnos en hacedores de tu palabra. Dios y Señor nuestro, usa a tu iglesia para comunicar de tu palabra hacia otros, para ministrar a los que se encuentran pobres, enfermos, a los que necesitan recibir de tu gracia y de tu misericordia, Señor, experimentar de tu paz. Usa a este pueblo tuyo que hoy nos hemos reunido para adorar, para que a través de este pueblo tuyo, Señor, tu nombre sea conocido entre las personas que están en el derredor nuestro. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracias al Señor. Qué bueno que podemos orar y pedirle al Señor que Dios nos bendiga. Gracias a nuestros hermanos que hoy nos están acompañando. Pedimos que la gracia de nuestro Dios sea sobre cada uno de ustedes, que la presencia de Dios se manifieste en su vida y que Dios use su presencia para poder llevarnos a cada uno de nosotros a ser hombres y mujeres que vivimos para la gloria del Señor. Bien, vamos a prepararnos ahora para el tema de esta mañana y vamos a hacerlo justamente leyendo las Escrituras en el capítulo 12 de la Epístola a los Romanos, los versículos 1 y 2. En esta ocasión, Claudia es la que nos va a dirigir en esta lectura. La palabra de Dios dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. La palabra que el Señor nos muestra y que a través de ella podemos nosotros aprender. Bien, en este domingo estamos iniciando una nueva serie. Terminamos una serie que hablaba acerca de creer en Jesucristo. Y ahora el tema que vamos a abordar tiene que ver con el cómo Dios nos está transformando. Entonces, transformados por Dios va a ser el tema que hoy vamos a iniciar. Vamos a ocupar 7 semanas para poder abordar esta temática y vamos a ir revisando a lo largo de este tiempo diferentes áreas en las cuales Dios nos está transformando. De hecho, este mismo texto que acabamos de leer nos habla precisamente acerca de nuestra propia transformación. Ahora, la transformación que Dios quiere generar en nuestra vida tiene que ver con una ilustración que voy a utilizar en este momento.
Estoy usando precisamente una mariposa porque es uno de los ejemplos quizás más comunes acerca de una metamorfosis. La palabra que se utiliza en el texto griego dice justamente eso, metamorfosis, y eso es lo que Dios hace en nosotros. Entonces, no solamente es, déjame decirlo así, no solamente una repintadita para que se vea como nuevo, no, eso no es lo que Dios hace en nosotros. A veces cambian algunas áreas de mis costumbres o de mis habilidades, etcétera, pero tampoco es eso Dios lo que hace. Lo que hace Dios es, literalmente, en el texto también podríamos leerlo de otra manera, es hacernos nacer de nuevo. Y hacernos nacer de nuevo es justamente esa idea de la metamorfosis, donde vamos a ser transformados de una manera integral por el Señor. A lo largo de estas siguientes semanas, vamos a estar considerando 7 áreas en las cuales Dios nos transforma. Voy a enumerarlas en esta ocasión para poder tener el panorama general y vamos a abordar solamente el primer tema en este domingo. Vamos a abordar entonces de qué manera Dios nos transforma en la parte de la espiritualidad, la parte física. Claro, quiero que pienses también en esto. De pronto los cristianos, de pronto pareciera que como que todo es espíritu y todo se habla acerca del espíritu. ¿Y tu cuerpo? Tu cuerpo es importante para Dios. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces, por eso es que nuestros cuerpos son importantes y nuestros cuerpos también necesitan tener la sanidad que Dios quiere para nosotros. La parte mental, sí, que tiene que ver más como que lo individual, tanto como lo colectivo, es decir, lo que tiene que ver justamente con el énfasis de lo relacional para con cada uno de nosotros, lo emocional. Entonces, lo mental, lo emocional, lo relacional, la parte económica. Claro, las finanzas son importantes también para Dios. Dios quiere que haya sanidad en nuestras vidas. De hecho, el esquema bíblico que Dios nos presenta a lo largo del Antiguo y del Nuevo Testamento, particularmente en el Antiguo Testamento, es precisamente de hacer una nación próspera. Y eso es un esquema que Dios quiere para con cada uno de nosotros. Y hay un área más. La última es un área precisamente que tiene que ver con la visión y la misión, particularmente con esto último, con la misión, es decir, la vocación a la que fuimos cada uno de nosotros llamados. Entonces, te das cuenta, estas 7 áreas engloban, seguramente alguien diría, pero que falta esta o aquella, seguramente sí, pero con este conjunto ya tenemos un panorama muy amplio que nos habla de la intención de Dios para transformarnos completamente en cada una de las áreas. De hecho, la verdad es que si tuviésemos que incluir algunos otros elementos, la verdad es que la mayor parte van a quedar incluidos dentro de este esquema que ya está presente. Bien, ahora te invito a que oremos y pidamos juntos que Dios nos dirija para iniciar. Padre, bendícenos en esta mañana. Danos de tu gracia. Sabemos cuál es el proyecto tuyo, pero a veces nos cuesta trabajo entender el cómo hacerlo. Pero tu palabra ya dice el cómo tú lo quieres hacer, la manera de cómo nosotros lo vamos a lograr, cómo es que tú lo vas a hacer en nuestra vida. Danos de tu gracia, Señor, para que a través de esta serie que hoy iniciamos tengamos los elementos para tener una transformación integral, una vida que sea sana en todos los aspectos en los cuales tú nos has creado. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bien, entonces, en la primera área, ¿cuál? Por supuesto, acabamos de verla y tiene que ver con la salud espiritual. La primera área donde Dios quiere sanar a nuestras vidas tiene que ver con eso. Ahora déjame hablar acerca de esto un momento. Empezamos por la salud espiritual porque de alguna manera es la más obvia. Pero la realidad es de que Dios actúa no de esta área y después cuando termina, entonces Dios trae sanidad a otra área de tu vida. La realidad es que no es así. Dios, por eso es Dios, Él realmente va sanando de forma integral todo nuestro ser. En la manera que va sanando la parte de la espiritualidad, también va sanando una parte de la forma de cómo pienso y otro poco acerca de la vocación a la que fui llamado y va dándome los elementos necesarios para poder entonces tener finanzas sanas. Entonces Dios va haciéndolo de forma integral y no es que una parte y luego la otra y luego la otra, no, sino realmente Dios va abarcando todas las áreas al mismo tiempo.
pero nosotros las tenemos que estudiar por separado para poder comprenderlas de una manera un poquito mejor. Entonces, en primer lugar, sanidad espiritual, sí, es una necesidad que todos tenemos. Ya sea que tengas 2 meses de conocer del Evangelio o que tengas 40 años de vivir en el Evangelio. No importa cuánto tiempo tengas, todos necesitamos siempre algo más de la sanidad de parte de Dios. ¿Por qué? Porque todos fuimos diseñados originalmente para tener vidas espiritualmente sanas. Dios nos diseñó así. De hecho, la Biblia dice eso justamente. Dice, y vio Dios que era bueno en gran manera, en la versión Reina Valera, por ejemplo. Entonces dice, ese es el proyecto en el cual Dios nos creó. Nos creó para que todo fuese armónico, perfecto. Y Dios lo vio en gran manera bueno, en la manera en cómo fuimos diseñados y cómo Dios nos colocó en ese entonces, hablando solamente de Adán y de Eva, cómo nos colocó en el Edén. Ahora, esa es la manera en cómo fuimos diseñados. Sin embargo, todos sabemos también que después de ese diseño original que Dios nos dio, donde estamos hablando de una vocación adecuada, la forma y los elementos necesarios para poder cumplir con la voluntad de Dios, todos sabemos qué es lo que ocurrió y eso simplemente se llama pecado. Y cuando el pecado empieza a entrar en nuestras vidas, y déjame decirlo que puedo hablar de el pecado original, es decir, la corrupción que ha habido en el ser humano, sí, pero también debemos de reconocer incluso los creyentes, los muchos descuidos que de pronto de vez en vez tenemos. Y voy a decirlo por esto. Es cierto, de pronto puedes decir, yo ya soy creyente en Jesucristo. Claro, qué bueno que ya eres creyente en Jesucristo. Oye, ¿cuándo fue la última vez que leíste la Biblia? ¿Sabes? He conocido personas que no saben ni siquiera dónde dejaron la Biblia. Y que de pronto la olvidaron, por cierto. Es algo muy común. La olvidan en el templo. Y durante toda la semana no se molestaron en andarla buscando. Algunos pensarían, bueno, es que en casa tengo otra. Bueno, esa puede ser la opción. Algunos simplemente incluso nunca más la buscan. ¿Sabes? La verdad es que también hemos sido descuidados acerca de nuestra vida espiritual. Y eso hace que en nuestros descuidos, aun cuando ya somos salvos, es cierto, nuestros descuidos nos impiden y nos limitan entonces para poder ser todo aquello que Dios quiere que seamos. Entonces, eso también nos afecta. Y una cosa más, Dios puede, debemos de saber esto, Dios puede, Dios quiere sanar nuestra vida y lo vamos a poder hacer cuando nosotros seguimos su consejo. Las omisiones, por supuesto, también cuando sabemos lo que tenemos que hacer. El pastor nos lo ha dicho una vez, otra vez. El hermano de la Escuela de Formación Cristiana nos lo recuerda de vez en vez. Y como que nos saltamos esa parte. ¿Recuerdas eso? Eso es muy común. Entonces, cuando todo esto está ocurriendo, no es ninguna casualidad que de pronto las iglesias y las personas que componemos las iglesias locales, de pronto nuestra vida espiritual no sea precisamente una vida de victoria, sino que vamos así como que en un sube y baja, ¿no? Y muchos de los creyentes a veces van en ese sube y baja espiritual, a veces van más de bajada que de subida realmente, y eso es parte de lo que tenemos que revisar porque ese no tiene que ver con el proyecto de Dios. Ahora, a través de su palabra, Dios nos muestra 7 hábitos espirituales que nos van a ayudar a mejorar, en este caso, nuestra salud espiritual. Claro, recuerda que hoy estamos viendo solamente uno de los 7 temas que tendremos que considerar. Vamos a hablar sobre salud espiritual y aquí hay 7 hábitos que van a ayudarnos a nosotros a mejorar nuestra salud espiritual. Empezamos entonces. El primero, amar a Dios por sobre todas las cosas. Amar a Dios de una manera suprema. Eso forma parte precisamente del proyecto al cual nosotros somos llamados. Ahora, déjame detenerme un poquito en la palabra hábito. Hábito no es algo que haces eventualmente, no es algo que haces cuando lo siento en mi corazón, no. Hábito es algo que forma parte integral de tu vida. Es algo que ocurre todos los días. Eso es un hábito. Y estos 7 hábitos que vamos a considerar son eso justamente. Déjame hacer una pequeña pausa antes de abordar el tema. Hay gente que hace ejercicio. Yo salgo todos los sábados a correr.
Ok, tiene hábito de correr los sábados. Es bueno, claro. ¿Y entre semana? Come también todo lo que puede. Y luego se preguntan, no sé por qué no bajo de peso, si todos los sábados salgo a correr. Bueno, es que hay hábitos alimentarios que deberíamos de cuidar, ¿sí? Y no solamente salir a correr el sábado. Te das cuenta por qué luego no funcionan las cosas, ¿verdad? No hay un hábito, después llegaremos a eso la próxima semana, donde tenemos que hablar acerca de nuestro físico. Entonces, ahí lo veremos la próxima semana. Déjame nada más anticiparlo. Ahora, esos no son hábitos, ¿no? Hay algunas cosas que no son hábitos y es cierto que las hacemos. Si solamente lo haces una vez a la semana, eso no es un hábito saludable. Si solamente oras una vez a la semana, no es tan saludable. Si solamente tienes comunión con Dios a lo mejor en los cultos tradicionales, déjame mencionarlo, de 12 a 2, bueno, a 1:30, porque ya si es 2 de la tarde, como que ya se alargó demasiado el pastor. Si tu hábito de espiritualidad se reduce a eso, seguramente puede ser que no estemos creciendo. Ahora, vamos otra vez al tema número 1. Amar a Dios de una manera suprema. Ese es el proyecto al que Dios nos ha llamado. Lucas capítulo 14, verso 26 dice, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su madre o a su padre o a su madre, más que a su esposa o a sus hijos, y más que a sus hermanos o a las hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos de que, observa, me amen más que a su propia vida. Un amor supremo es Dios por sobre todas las cosas. ¿Sabes? He conocido personas que cuando estamos conversando en el templo, las relaciones que se generan en el templo, ellos dicen, no, yo amo a Dios, y los ves de pronto alabar, pero 30 segundos después de que termina el sermón, ya se les acabó la batería. El ánimo por el Señor dura el espacio que dure el tiempo de la alabanza, y hasta ahí llega. Y cuando los llamas, oiga hermano, mire, ¿será que usted nos puede apoyar? Es que no tengo tiempo. Y empiezas a darte cuenta que su agenda no está marcada por lo que Dios dice, por lo que Dios demanda de su vida, sino que su relación con Dios ocupa un apartado pequeño allá los fines de semana, siempre y cuando no tenga otro compromiso. Y así ocurre. ¿Cuáles son los compromisos comunes? Tú los conoces igual que yo. Es más, en algunas ocasiones hasta el pastor de pronto dice, sí, es que viene mi familia. Ok, pues sí, cierto, viene su familia, pues ni modo que va a venir. Claro, todos pueden excusarse porque ese domingo recibo familia y no puedo ir al templo, pastor. Menos el pastor, ¿verdad? El pastor no puede decirle a los demás, fíjense que viene mi familia y yo no puedo ir. ¿Te das cuenta acerca de eso? Entonces, ese tipo de circunstancias ocurren. Ahora, ¿por qué es tan importante esta instrucción de parte de Dios? De hecho, se refiere al gran mandamiento, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Y ese es el tema que está atrás de todo esto. Entonces, ¿cuál es la razón de este tema precisamente? Bueno, resulta que amar a Dios de una manera suprema nos lleva justamente a este tema. Pero la salud espiritual es medida realmente por el amor. ¿A quién amas? ¿Qué es lo que te mueve? ¿En dónde está tu corazón y qué es en lo que estás involucrado? ¿A qué estás comprometido? Jesús contestó justamente sobre esto a un hombre que le preguntó. Un hombre que tenía, por cierto, fama de ser alguien muy religioso, alguien que cumplía con las cosas. Incluso él dice, desde la juventud lo he hecho. Jesús le contesta a aquel hombre, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y él le dice, el mandamiento más importante es, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor con todo tu corazón, eso es decir, apasionadamente, con toda tu alma, es decir, con toda tu voluntad ahí puesta en ese amor al Señor, con toda tu mente. Eso quiere decir, todas tus habilidades que Dios te ha concedido, úsalas para
a glorificar a Dios y con todas tus fuerzas, es decir, prácticamente, y vive entonces como amas a ese Dios. El primer hábito espiritual tiene que ver con amar a Dios de una manera suprema, de tal manera que Dios sea lo primordial en mi agenda, no del domingo, sino en mi agenda de vida. ¿De qué manera tu vida está ahora siendo impactada por la presencia de Dios? Dios es lo prioritario. Bien, haz tu lista de prioridades. ¿Dónde es lo prioritario? ¿Tu comunión con Dios? O quizás es tu trabajo, tu familia, tu novia, etc. Hay muchas otras cosas que muy fácilmente pueden ocupar el lugar que le debería de corresponder solamente a Dios. Número 2. Encontrarse con Él diariamente. ¿Recuerdas? Estamos hablando de hábitos. Un hábito que va a ayudar a tu mejoramiento espiritual es tener una comunión con Dios todos los días. Así como comes todos los días y a veces 3 veces al día y algunos más de 3 veces al día, ¿sabes? Debemos de aprender a encontrarnos con Dios todos los días. Veamos este texto. Proverbios capítulo 8:34. Dichosos los que me escuchan y a mis puertas están atentos cada día, esperando a la entrada de mi casa. ¿Por qué cada día? Cuando la palabra de Dios está llegando a tu vida, cada día, un poco hoy, otro poco mañana, y cada día va llegando algo de la influencia de Dios en tu vida, la verdad es que muchas veces, sin que tú mismo te puedas dar cuenta, Dios te está transformando. Somos transformados por todo aquello que nos influye. Piensa en esto. Todos los días tenemos una gran cantidad de cosas que influyen en nuestra vida. Influye la temperatura, por ejemplo, del ambiente. De hecho, tanto influye que va a determinar el tipo de ropa que utilices el día de mañana. Porque a partir de eso, si el calor o el frío no influyera en ti, pues tú vestirías siempre exactamente igual, y eso no es cierto. Influye los escenarios donde estás. No es lo mismo que estés de vacaciones con tu familia a que tengas un compromiso social muy importante. El entorno está influyendo en ti, incluso en la forma de cómo estás vistiendo. Y podría yo seguir dando algunos ejemplos más. Déjame usar solamente estos que son muy obvios. Ahora, piensa en esto. Si la presencia de Dios está ahí todos los días, si cada día te levantas y la primera cosa que haces es buscar comunión con Dios, la presencia de Dios va a estar empezando ahí día a día. Esa influencia te va a ir transformando cada día. Por eso este es un hábito importantísimo. Empieza con 10 minutos al día. No necesitas pasar 4 horas en oración. Tal vez tengas que empezar solamente con 10 minutos. Y quizás déjame usar una pequeñísima fórmula. 5 minutos de lectura, 5 minutos de oración y 5 minutos para reflexionar el cómo vas a poner en práctica lo que Dios te ha enseñado en este día. Entonces, con 5 más 5 más 5, tienes un buen momento para poder empezar. Quizás después de ello vas a necesitar más tiempo para poder tener esa comunión con Dios día con día. Número 3. Estudiar y hacer la palabra de Dios. ¿Sabes? Por muchos años Dios me ha permitido dar clases. Muchos años. Dios me ha permitido dar durante muchos años clases para la iglesia. Creo que desde que empecé en el mismo evangelio, Dios me permitió estar dando clases. Así es que me tocó dar clases en la iglesia local donde yo aprendí del evangelio. Cuando estaba estudiando en el seminario, creo que fueron las primeras conferencias que a veces no sé, y que Dios bendiga a las personas que escucharon aquellas conferencias, pero pues me invitaban a dar alguna conferencia, yo iba y daba alguna conferencia, preparaba ya mis primeros talleres hace muchos años atrás. Pero también he visto algo. El apóstol Pablo habla incluso de personas, en alguna de sus epístolas, de personas que están siempre aprendiendo, pero no hacen algo. Y sabes, eso suele ser parte del problema.
Gente que le encanta estudiar y toma un curso y otro curso y toma cursos de todo lo que quieras. Y es más, conozco gente que tiene una carrera, 2, 3, 4 carreras y están estudiando su cuarto posgrado, pero no siempre los veo practicando aquello que están estudiando. Quiero que veas este texto porque nos habla justamente de algo que nosotros necesitamos cambiar. Dichoso el hombre, Salmo número 1, los versículos 1 al 3. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores. ¿Te das cuenta? La primera parte hace una separación entre, es un hombre dichoso, por cierto, en otras Biblias dice bienaventurado. Y si fuésemos al texto original, la palabra dichoso es grandemente bendecido. Dios bendice a quien no sigue el consejo de los malos. Entonces su acción es otra, no se detiene y no participa con la gente que está viviendo también en el pecado. No es que se aísle del mundo, que no, simplemente no se deja influenciar y no repite lo que ellos están haciendo, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita de día y de noche y medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río. Cuando llega el tiempo, observa la parte final, cuando llega a su tiempo, da fruto. Sus hojas jamás se marchitan, todo cuanto hace prospera. Quiero que pienses un momento en este texto. Quiero que lo medites un momentito. Piénsalo. ¿Medita en la palabra día a día? Sí, eso tenía que ver, por cierto, con nuestro punto número 2. De buscar comunión con Dios todos los días. Pero se queda ahí en meditación de todos los días, no. Da fruto. ¿Sí? Y el punto es, da fruto. Porque al final del día fuimos llamados no solamente a tener comunión, sino que esa comunión necesariamente nos debería de llevar a dar fruto. Y cuando eso ocurre, ve la parte final, porque seguramente ¿qué persona no le gustaría justamente tener una vida, como dices, la parte final de estos 3 versículos que leímos? Todo cuanto hace, prospera. ¿No es el ideal de muchísima gente? ¿No es ese el proyecto al que Dios nos llamó? Claro que lo es. Ese es el proyecto al que Dios nos ha llamado, para que todo lo que hagamos prospere, y prospera porque la influencia de Dios todos los días está ahí. Entonces es estudiar y hacer justamente aquello que la palabra del Señor ya nos está indicando. Veamos un poco más. Ustedes, Juan capítulo 15, verso 14. Ustedes son mis amigos, observa la parte de hacer, si hacen lo que yo les mando. Otro texto, Santiago 1:25. Pero ¿quién se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo? Entonces recibirá bendición al practicarla. Apocalipsis capítulo 1, eso lo voy a decir de memoria. Bienaventurados, ¿quiénes? Los que leen, oyen y hacen la palabra de Dios. Entonces te das cuenta, el énfasis justamente es: pon en práctica lo que estás aprendiendo acerca de Dios cada día. Qué bueno que tomes cursos, qué bueno que estás aprendiendo, y te invito a que continúes haciéndolo, por supuesto, pero necesitamos ponerlo en práctica, y ese hábito es nuestro tercer hábito para nuestro crecimiento espiritual, porque cuando empiezas a practicar lo que vives, aquello en lo que crees, entonces Dios va a generar más fruto interno, más fruto del Espíritu Santo en tu propia vida, y eso va a mejorar, por supuesto, tu relación para con Dios. Número 4, diezmar de mis ingresos. Algunos dirían: ay, a ver, pastor, alto. Estamos hablando de mejoramiento espiritual y tú estás hablándome ahora de diezmos. Sí, claro. ¿En qué va a ayudar? Algunos preguntarían, ¿en qué va a ayudar mis diezmos? Dios no necesita eso. Y yo estoy de acuerdo, Dios no necesita ello. Dios no necesita tus diezmos. Tú necesitas entregar tus diezmos al Señor. Dios no los necesita. Diezmar no es por causa de Dios. Diezmar es por causa nuestra. Somos nosotros lo que hacemos. Ve este texto.
traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. ¿Sabes? El ejercicio o la disciplina de diezmar es muy importante. Porque cuando diezmamos, lo que hacemos es buscar a través de mi diezmo honrar al Señor. Pero es un ejercicio de fe. No se trata de cuánto dinero estás dando, sino que es un ejercicio de fe. Es decir, lo que tú haces es decir, Dios, quiero honrarte con esto. Y quiero honrarte con esto confiando en que tú vas a proveer y tú vas a cumplir esa promesa que acabamos de leer, de que tú vas a proveer todo lo necesario, incluyendo si esta parte la estoy ofrendando al Señor. ¿Sabes? Hace algunos años atrás, mi esposa y yo batallábamos al principio del ministerio, batallábamos para diezmar. De verdad, esa es parte de nuestra realidad. Batallábamos para diezmar. Estábamos estudiando en el seminario. La verdad es que iniciar el estudio en el seminario con muy pocos recursos, la congregación donde estábamos sí nos apoyaba con algo, pero era un recurso escaso. Y comprar libros, materiales, teníamos 2 niños en casa. La realidad es que en muchas de las ocasiones nosotros no teníamos nada que comer en casa. Esa es la realidad. Y no tengo una vida resuelta económicamente. No la tenemos. No tenemos casa propia, no tenemos auto. Eso es cierto. Pero déjame decirte esto. Cuando empezamos a diezmar, Dios fue fiel. Nos costó al principio porque decíamos, es que no nos va a alcanzar para la comida. Y estamos hablando literalmente de que no sabíamos si íbamos a comer esa tarde con nosotros y los niños. Pero Dios fue fiel en esto. Cuando nosotros somos fieles con el Señor, Dios también es fiel. Y nuestros hijos estudiaron en escuelas públicas y Dios proveyó para que pudieran salir adelante en esas escuelas públicas. Más adelante, Dios permitió que estuvieran en la educación media superior, llegaran a las universidades, terminaran, nuestro hijo mayor hiciera algunos posgrados. Bueno, Dios ha sido fiel en todo ello. Hace algunos años, hace 5 años, atrás 6 años, vamos para 6 años, de pronto nos quedamos sin iglesia. Y nuestra primera pregunta fue, ¿y qué vamos a hacer? Y recuerdo que al estar conversando con mi esposa dijimos, bueno, este ministerio lo empezamos para caminar por fe. Y seguimos caminando por fe. Entonces, si así es como empezamos, es la manera exacta de cómo debemos de continuar. Y así es que empezamos a seguir diezmando, porque aparentemente no teníamos sueldo, pero sí había algunos recursos que iban llegando a casa. Porque había gente que nos apoyaba y nos apoyan con sus ofrendas. Nos bendicen a través de ello. Y entonces dijimos, vamos a ofrendar y a diezmar acerca de ello. Y Dios nos ha permitido no solamente diezmar, sino en la medida que Dios nos va dando recursos, justamente poder apoyar a otros hermanos también en la fe, a algunos proyectos misioneros que están en desarrollo. Y Dios ha sido simplemente fiel. La disciplina del diezmo no es dar dinero, sino es un ejercicio de la fe, creyendo que Dios va a proveer todo lo necesario. Déjame nada más decirlo así ya. Dios siempre ha sido fiel con nosotros. Es cierto. Probablemente una vez al mes o más, de pronto no tenemos dinero en casa. Es cierto.
Nuestra cuenta de pronto, si mal no recuerdo, la última vez estaba como en 40 pesos. Eso es lo que tenía yo en mi tarjeta de banco, 40 pesos. Pero ¿sabes qué? Dios siguió siendo fiel. Dios proveyó alimentos para nosotros, sigue proveyendo a través de su iglesia medios para que hoy sigamos transmitiendo. Dios sigue proveyendo hombres y mujeres que se suman a este pequeño ministerio para poder traer bendición para la iglesia. Es un ejercicio de fe. ¿Qué es lo que dice el texto? Probadme ahora, si no derramaré bendición hasta que sobreabunde, y puedo constatarlo. Dios nos ha bendecido incluso más allá de lo que incluso para nuestras necesidades personales podemos recibir. Número 5. Ama a los no creyentes. Juan capítulo 13, 35. Si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta de que son discípulos míos. Es muy fácil, ¿no? Pero aquí dice, si amas a los no creyentes, si amas a los unos a los otros. ¿Por qué? Porque cuando ejerces el amor, y el amor no es un mero sentimiento, el amor tiene que ver con darse y ponernos al servicio de otros. Y eso tiene que ver justamente con la idea del amor. Ve esto, primera de Juan capítulo 4, 20. Si alguien dice, amo a Dios, pero odia a su hermano en Cristo, esa persona es mentirosa. Pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Amar es una manera de mostrar que la gracia de Dios está en mí y que está fluyendo ahora a través de mí hacia la gente que está en el derredor mío. Dios así lo hace. El crecimiento espiritual, por cierto, no ocurre como en los eremitas que se escondían y que iban por allá a estar a solas solamente en una cueva y allá vivían su fe. No, el crecimiento espiritual ocurre en la comunidad. Déjame explicar por qué. Dios en su gracia, me acuerdo una frase que algunos de mis hermanos en Acapulco me enseñaron. Se referían a, había un hermano que era un poco, ¿cómo puedo decirlo así? Conflictivo. No es que todos destilaran amor por todos lados y que fuera pura miel derramándose, pero había uno de ellos que era así como que conflictivo. Y me acuerdo que alguien le decía el hermano lija. ¿Cómo lija? No entiendo. Dice, sí, es así medio rasposo. Ok. ¿Sabes? Esos hermanos rasposos son buenos para nosotros. ¿Sabes por qué? Dios los usa. A veces lo pensamos del lado de ellos, es que es muy rasposo el hermano. Sí. Pero ¿sabes por qué son buenos? Porque las lijas van puliendo nuestras imperfecciones. Dios los usa incluso para beneficio nuestro. ¿Sabes? Entonces, esos hermanos también son necesarios y a Dios gracias que los pone, porque su actitud, su manera de actuar nos es bendición también a nuestra vida. Y entonces podemos afirmar que Dios sigue usándolo. Entonces, el crecimiento espiritual lo ejercemos justamente en la comunidad. Y ahí necesitamos hombres y mujeres con los cuales nos relacionamos para poder seguir creciendo. Número 6. Servir a otros desinteresadamente. Esta es una excelente práctica que te va a ayudar a mejorar tu espiritualidad. Te voy a decir por qué, antes de ver el texto. Porque nos ayuda a que nuestro ego se tenga que quedar un poquito por allá abajo. Uno de los grandes problemas en nuestra sociedad es ego. De hecho, se convierte en algo idolátrico. Por eso se llama egoísmo. Se convierte en algo idolátrico. Entonces, servir a otros desinteresadamente, es decir, no buscando a ver qué le voy a sacar, eso nos ayuda. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, observa las palabras de Jesús, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces sí, Dios nos puso ahí justamente
para poder servir a otros. Y cuando nosotros estamos sirviendo a otros, nosotros somos los que estamos también creciendo. Les ayudamos a crecer a través de nuestro servicio hacia ellos, pero cuando lo hacemos, también nosotros estamos experimentando bendición, porque nosotros experimentamos bendición a través de ello. Número 7. Un último punto acerca de estos hábitos que van a ayudarnos a mejorar nuestra salud espiritual. Comparte el Evangelio con otras personas. Comparte el Evangelio de la gracia de Dios con otros que también necesitan escucharlo. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a otros creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Mateo, capítulo 28. Es una frase, es un texto que es muy conocido. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que yo estoy con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Cuando compartes el Evangelio con otros, hay cosas que están aquí presentes en este texto. La parte final. Yo estoy con ustedes siempre. La presencia espiritual de Dios, de Cristo Jesús, va a estar contigo siempre cuando tú estás en misión. Siempre va a estar ahí. No importa si se trata de una misión dentro del mismo barrio o incluso con amigos de la oficina. Ahí la presencia de Dios te va a acompañar. Puede ser que haya conflictos, sí, por supuesto. Habrá gente que incluso se llega a enojar por ello, pero la presencia de Dios también va a estar ahí porque esa es su promesa. Tengan por seguro esto. Yo estoy con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. ¿Sabes? Cuando estamos en misión, la presencia de Dios no solamente hace esto, sino es también la presencia de Dios la que provee para que tú y yo permanezcamos en misión. Oremos. Padre, gracias por la bondad y la misericordia tuya. Gracias por tu presencia y porque podemos vivir y descansar en ti. Gracias, Señor, porque nuestra vida espiritual puede sanar porque tú ya nos has dado el consejo necesario para hacerlo. Permítenos ahora, durante este tiempo, desarrollar estos 7 hábitos espirituales que hemos considerado. Y a partir de esos 7 hábitos espirituales, Señor, poder encontrar de ti la sanidad. No es nuestro crecimiento, pero sí es la transformación que tú estás dando a nuestras vidas. Gracias, Señor. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios. Bien, ahora es tiempo de responder a la palabra. Como comúnmente lo hacemos, te invito a que tu ofrenda sea generosa. En la iglesia donde estás participando, en la iglesia local donde participas, sé generoso al ofrendar. Ofrendar, recuerda, es darle a Dios. Y no darle a Dios dinero, sino tu propia vida representada en esas ofrendas. Es una manera de decirle: Dios, aquí estoy porque quiero honrarte. Dice el texto para las ofrendas: cada uno debe de dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Yo te invito entonces a que con alegría ofrendes al Señor. Ofrenda en la iglesia local. Si después de que hayas ofrendado en la iglesia local puedes y tienes oportunidad de apoyarnos para este ministerio, será también de bendición para nosotros recibir ese apoyo para poder continuar produciendo estos materiales y que servirán para que Dios sea glorificado. Escuchemos ahora este himno donde Sergio nos va a acompañar. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi
Amén. Gracias al Señor. Gracias a Dios porque ese crecimiento espiritual es precisamente la presencia del Espíritu de Dios llenando nuestra vida, conduciéndola y adecuándola al plan que Dios originalmente tuvo para cada uno de nosotros. Te invito a que oremos. Dios y Señor nuestro, gracias por este tiempo. Permítenos seguir siendo transformados por ti. Que pongamos en práctica estos consejos tuyos, desarrollando estos hábitos para nuestro propio crecimiento espiritual. Te lo pedimos en Jesús y pedimos tu bendición. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu sean sobre nosotros en este tiempo. Amén y amén. Gracias, hermanos, que nuestro Dios les bendiga y si Dios nos lo permite, nos vemos próximo miércoles.